Bendiciones, hermanos internautas. Soy Pastor Jefferson Pereira. Hoy vamos a hablar sobre antropología, la doctrina del hombre. El fundamento y la razón de ser de la vida cristiana nos apoya en un relacionamiento vital entre Dios y el hombre. Sin embargo, para que sea fiel a su proposición y también significado, la teología no puede quedar solamente en el estudio de la revelación de Dios. También tiene que tener el estudio de la revelación del hombre. Antropología. Es necesario conocernos suficientemente al hombre para que no caímos en el error irreparable. Un error de nuestra parte cuanto a nuestra propia origen, propósito y existencia futura va, hermano, no dificultar nuestra comprensión del propósito de Dios para con la humanidad como un todo. Conviene entonces que, hermanos, examinamos las Escrituras, conocer al hombre en su constitución, en su posición dentro del propósito de Dios de un modo general. El conocimiento sobre el hombre y su naturaleza, bien también como el propósito divino para con él, que va a nos servir de una manera espectacular a nuestro estudio sobre la relación, o sea, relacionamiento con Dios. En esta clase, claro, nosotros vamos a aprender sobre la doctrina del hombre, algunos temas importantísimos, que es la doctrina del hombre, las diferentes teorías acerca de la origen del hombre, la naturaleza del hombre, el propósito de la existencia del hombre. Y cuando finalizamos esta clase, nosotros seremos capaces de comprender el propósito de la existencia del hombre, comprender y explicar la imagen y semejanza con Dios, comprender y explicar la origen también del hombre. La Biblia nos presenta, queridos hermanos, un doble relato sobre la origen del hombre, armónico entre los dos, ¿verdad? El primer, usted puede ver aquí, que en el capítulo 1, versículos 26 a 27, en el capítulo 2, versículos 7, 8 y 15, en el libro de Génesis, entrando en este textos, de todos sus contextos se tratan de la obra de la creación. Cuanto a la creación del hombre, nosotros también tenemos enseñanzas que van a seguir de acuerdo con nuestro curso. Tenemos la creación del hombre, que fue precedida con consejo divino, y tenemos también la creación del hombre, que fue un acto inmediato de la parte de Dios. Pero, Pastor Jefferson, lo que significa entonces antropología. Si usted mirar aquí entonces, antropología del griego antrópodos, transliterado de antropos, que es nombre, logos, ciencia, es la ciencia preocupada en estudiar al hombre y la humanidad de manera totalizante. O sea, abarcando todas sus dimensiones desde su aparición sobre la tierra. Hay un versículo que en Salmos capítulo 8, versículo 4, que está diciendo: digo, ¿qué es este hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo vistes. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Entonces nosotros estamos viendo sobre la doctrina del hombre.
Tenemos aquí, queridos hermanos, entonces, esses dos puntos importantes sobre la creación del hombre. Si usted agarrar la Biblia Sagrada, usted va a ver en Génesis capítulo 1 y versículo 26 que por inspiración divina, antes de tratar de la creación del hombre con mayores detalles, claro, yo quiero hablar aquí que Moisés nos lleva a conocer que el decreto de Dios cuando la creación fue el libro de Génesis que escribió Moisés, cuando dice esta parte: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Todavía, se você mirar na parte bíblica de uma forma cuidadosa e profunda, você vai ver que quando falou hagamos al hombre en este momento, já está ponendo diretamente a la Trinidad divina, que é um consejo para a formação del hombre. Então, nós vemos aqui que o homem, la origen, y tomó Dios del polvo de la tierra e hizo al hombre. Momento de gran acercamiento ocurrió cuando el Creador sopló en sus narices el aliento de vida y dio a la humanidad preciosa vida que solo Dios tiene para dar. Entonces usted va viendo ahí, hermano, que solamente Dios que puede tirar la vida y solamente Dios que puede dar la vida. Vemos en todo ese tema aquí, entonces, que cuando dice hagamos al hombre, entonces usted va a preguntar para mí, pastor, mas ¿cuál es el propósito del hombre en la tierra? ¿Por qué que Dios hizo el hombre? Si usted mirar entonces en algunos capítulos y versículos de la palabra de Dios, usted va a ver que criar al hombre para alabanza y su gloria. Entonces, el hombre, toda honra, toda gloria, tiene que ser dada a Dios. Y nosotros, hombres, fomos criados para adorar a Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, lo es creado, lo formé y los hice. Entonces, los ángeles fueron criados para adoración. Los hombres también, ellos fueron criados para adoración. Entonces, usted va a ver entonces ahí el propósito del hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Regocijarse en el Señor y las lecciones de vida que Él nos da. Filipenses capítulo 4 está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijaos. Entonces está viendo, hermano, que el propósito del hombre es para adoración a nuestro bondadoso y poderoso Dios. Entonces el hombre fue criado para adoración. Vamos a entrar ahora aquí, hermanos, sobre la teoría de la evolución propuesta por los cientistas. Claro, estaremos pasando el plan de la Biblia, estaremos pasando el plan de la teoría de la evolución. Ahí está escrito, intenta comprobar la evolución de las especies a través de teorías formuladas por científicos Lamarck, Charles Darwin, que a través de su libro El origen de la especie provocó una de las mayores revoluciones científicas al proponer la teoría de la revolución de la especie a través de la selección natural. Desarrolló entonces de una idea científica, o sea, una hipótesis. Teoría es algo no comprobado. Hasta hoy, tales ideas no son más que una teoría, no fue comprobado. Y la Biblia tiene su refutación. Romanos 1, 20, 22, Génesis 1 hasta 27, Efesios. Entonces usted está viendo ahí, hermanos, que hay una teoría de la evolución que los hombres, ellos tienen la supuesta teoría para la evolución del hombre. Ahí voy a mostrar los diseños según la teoría de la evolución. Según la teoría de la evolución, nosotros somos hechos del macaco, ¿verdad? Del caí, como se dice en guaraní. Venimos del macaco. Entonces, ¿dónde está la semejanza con Dios, como dice la Biblia Sagrada? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Entonces, mirando aquí, los propios hombres están diciendo que Dios es un macaco, que Dios es un animal. Nada que ver, están totalmente contra la palabra de Dios. Pero yo tengo que pasar para ti, para que usted pueda entender la evolución de acuerdo con estas teorías. Tenemos entonces macaco en el Nuevo Mundo
macaco en el viejo mundo. Mira, a millones de años fue pasando, llegó los hominídeos y así se transformó el hombre. Ahorita gorila, chimpancé, varios tipos de animales hasta llegar al hombre. Un absurdo. Tenemos también la teoría evolucionistas, que es la teoría del Big Bang, donde explica que el universo se originó hace millares y millares de años a través de una gran explosión inicial. La materia inicial se habría concentrado en un determinado punto de tal forma que explotó, y esta explosión habría generado energía y gases que se han ido agrupando y organizando naturalmente a lo largo de millones y millones de años, generando los planetas, estrellas y sistemas solares y galaxias. Esta es la teoría evolucionista, que el hombre cree que como que se formó la Tierra. Entonces no hay una comprobación, son todos teorías. Que estoy mostrando un diseño para ustedes, explicando cómo que supuestamente es la teoría del Big Bang, de acuerdo con los cientistas. Un átomo se explota, de verdad, una explosión se explota, y de este átomo surgen las galaxias, las estrellas, los planetas, así. No pasa de teorías. Tenemos también, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Romanos 1, 20, 22, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues, sabiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron de ser sabios, se hicieron necios. Ahí está mostrando la Biblia Sagrada sobre la cuestión, hermanos, de el hombre, que ellos piensan son inteligentes, pero son necios, porque no están creyendo lo que está diciendo a la propia palabra de Dios. Este nos está pasando entonces aquí correspondiente a la teoría evolucionista. Tenemos aquí entonces, hermanos, también el hombre y la imagen de Dios. Si nosotros somos hechos la imagen y semejanza de Dios, quiero explicar aquí un poco un tema muy importante. Tenemos aquí entonces el significado del término imagen y semejanza, alguien que representa de Dios. B, la caída. La imagen de Dios fue distorsionada, pero no perdida. C, redención en Cristo, recuperación progresiva de la imagen de Dios. D, en entorno de Cristo, restauración completa de la imagen de Dios. Y E, debemos regocijarnos por ser hechos la imagen de Dios. La expresión imagen de Dios está relacionada al hombre, que se refiere a su constitución como ser racional y moralmente responsable por sus actos. La imagen natural de Dios, que es grabada en el hombre, consiste en parte de los siguientes elementos: el poder de movimiento propio y consciente, la razón, la voluntad y la libertad. En particular, es bueno que se diga algo cuanto la distinción entre los hombres y los animales. Somos animales racionales. Tenemos el hombre también, como dice allí, como semejanza de Dios. Decir que el hombre fue creado semejanza de Dios no es lo mismo que dice que el hombre fue creado exactamente y absolutamente igual a Dios. No, primero, porque el hombre fue hecho cuerpo visible y palpable, en cuanto Dios es espíritu. Segundo, porque el hombre aún puede alcanzar y se tornar detentor de sí mismo, de absoluta perfección de todo el poderoso. Pregunta al patriarca Job: por ventura desvendará y arcanos de Dios, o penetrarás
hasta la perfección de todo el poderoso. Job capítulo 11, versículo 7 está diciendo. Entonces, a pesar de todas las limitaciones como ser criado, el hombre fue criado a semejanza de Dios en un duplo, o sea, en español, en un doble aspecto, donde vamos a hablar aquí ahora. Semejanza natural, semejanza moral. Y tenemos aspectos, como dice ahí ya, aspectos de nuestra semejanza con Dios, morales y espirituales. Vamos allá entonces. Aspecto moral. No está obligado a obedecer a sus instintos, como hacen los animales, pero tiene libre albedrío y conciencia del mal y también del bien. Aspectos espirituales. Tenemos vida espiritual que nos capacita en la relación con Dios. Solo el hombre recibió el soplo de Dios. Por lo tanto, tiene espíritu inmortal. Nuestro espíritu es inmortal, por medio de la cual podemos tener comunión íntima con el Señor. La existencia del árbol de la vida en Jardín de Edén indica que el hombre nunca habría muerto si no hubiera desobedecido a Dios. Entonces está interesante ahí, hermano, que si el hombre no pecaba, no había muerte. Si no había desobedecido a Dios, no había muerte. Porque el pecado entró en el mundo con Adán y Eva, con el hombre. ¿Entendés? Una vez que Adán pecó, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos estas explicaciones sobre la cuestión de los hombres. Tenemos también, alumnos y hermanos, aspectos mentales. Un ser racional con capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. Todo el avance de la tecnología podemos ver este hombre que enseñó y planeó todo este tema. Aquí está 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Somos racionales. Tenemos aspectos relacionales también. El hombre es también igual a Dios en su relación con el resto de la creación. Se le ha dado al hombre el derecho de gobernar sobre la creación y hasta autoridad para sentarse al tribunal de juicio de los ángeles. Interesante toda esta enseñanza sobre el hombre. Interesante para que nosotros podremos aprender y entender más. Antropología, la doctrina del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí ya está diciendo que Dios no estaba solo, conforme nuestra semejanza. Y Señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias de toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está entonces el que tenía poder sobre los animales de la tierra, mostrando aquí que nosotros entonces tenemos esta grandeza. Tenemos libre albedrío de escoger de nuestra vida, ¿cierto? Y tenemos aspectos racionales, que tenemos el derecho de gobernar sobre la creación, o sea, sobre los animales y los vegetales, y así adelante. Tenemos también una naturaleza esencial del hombre. La naturaleza del hombre, las teorías explicativas. Nosotros somos tricotomía, pero quiero mostrar para ustedes algunos puntos importantes que algunas religiones y algunas personas creen. Nosotros creemos en cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos tricotomía. Concepción de que el hombre está contenido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero también tenemos la cuestión de dicotomía, donde el hombre tiene la idea que el hombre se compone de dos partes, que es cuerpo y alma, y un solo, que es un solo, y espíritu. Tenemos homonismo, que es concepción del hombre que está compuesto de un único elemento y de que su cuerpo es la propia persona. A Biblia y también nosotros enseñamos sobre que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Si usted mira, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, está explicando a nosotros
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, bíblicamente estamos mostrando que somos tricotomía, cuerpo, alma y espíritu, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se olvide, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos también la triunidad. El espíritu para tener comunión con Dios, el alma para obedecer a Dios y el cuerpo para servir a Dios. Entonces tenemos aquí espíritu para tener comunión con Dios, alma para obedecer a Dios, cuerpo para servirlo. Entonces, una cosa importante aquí, como dice para usted, que el espíritu es inmortal. Lo cuerpo, la carne, vuelve a la tierra. La alma va para o cielo o infierno. El espíritu vuelve a Dios. Cuerpo es la parte biológica, la parte más exterior para contactar las cosas del mundo físico. Es a través del cuerpo y de sus sentidos, fusión, olfato, tacto, gusto, audición, que la alma se relaciona con la realidad material. Tenemos también alma. Es la psique, parte biológica profunda que el cuerpo utiliza para ponerse en contacto con las cosas del mundo. Es la alma que relaciona a los estímulos captados a los sentidos. En ella se originan los pensamientos, sentimientos, emociones y carácter. Tenemos entonces ahora el espíritu, que es Ruach. Es la parte más profunda, la parte espiritual, para ponerse en contacto con las cosas de Dios. Es lo que hace al hombre diferente de todos los demás seres creados. Tenemos espíritu, el espíritu del hombre, y cuando se convierte en morada del Espíritu de Dios, el centro de adoración, de oración, cántico, bendición y también de servicio. Entendemos entonces, hermanos, que somos tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Repitiendo, el cuerpo vuelve para la tierra, la alma va para cielo o infierno y el espíritu vuelve a Dios. Tenemos aquí también más un slide para que usted pueda mirar, entendiendo nuestra lucha interior. Mira, la santificación debe comenzar de adentro hacia afuera, porque es importantísimo, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos aquí las partes importantes sobre nuestra vida también, claro, espiritual. Ahí está, hermano, más un slide, Hebreos capítulo 4, versículo 2, para que usted pueda entender, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne a los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí estamos la diferencia entre nosotros y los animales. En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Aprendemos entonces, queridos hermanos, sobre antropología. Ahí usted puede mirar, pastor, ¿y el destino del hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? No son pocos textos del Antiguo Testamento que muestran la cuestión del destino del hombre, ¿verdad? De forma singular, con que el hombre fue formado y por aquel que la Escritura muestra a su respecto, estoy viendo acá, desde su creación, verifica que él fue destinado para la vida aquí en el mundo, para el amor al prójimo, para el dominio de la creación y para alabanza y glorificación a Dios. Destinado a la vida en el mundo. Génesis capítulo 2, versículo 7 está diciendo, y formó al Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y le sopló las narinas. El hombre entonces está destinado a vivir y no a desaparecer con la muerte física, como nosotros acabamos explicando. Por más catastrófica que le parezca la muerte física al hombre, sin embargo, la Biblia muestra que Dios creó como un ser siempre vivo, como explicamos aquí,
Por eso, Dios, como está por causa de su incredulidad, el hombre debe aceptar a Jesús y seguir a Jesús, o para que sus vidas tengan fin y que en este fin sea vivida con Cristo en la eternidad. Entonces, estamos aquí explicando sobre la antropología, la doctrina del hombre. Este es un estudio muy importante para que usted pueda entender también sobre la teología sistemática, antropología, estudio del hombre. Ahí queda para ti, mi hermano, para que usted pueda leer y aprender un poco más este aprendizaje simples, pero de mucha importancia para ustedes. Quedan todos en la paz del Señor Jesús.